Trump y Carlson están confundiendo al mundo occidental y lo están dividiendo. Están apoyando el surgimiento de un nuevo imperialismo rojo. Putin no es de derecha. Putin no tiene fe. Putin ahora, sí, en este momento, él está haciendo normas contra el aborto, restricciones a la ideología de género. Es un show, porque él necesita prestigiarse, pero entonces hay una falsa derecha, ¿cierto? Es más o menos como esa derecha francesa que apoyó a Hitler. Así va a ser esa derecha de Trump que va a apoyar a Putin y va a ser el responsable de ese nuevo orden mundial de cuño totalitario. Viene Putin a querer ser un cruzado para salvar al mundo de ese nuevo orden mundial. Pero ¿qué es lo que él ofrece? Él en las declaraciones a lo largo de su gobierno totalitario, porque él siempre ha ganado las elecciones de manera fraudulenta, matando y encarcelando a sus opositores. Él siempre ha dicho que él quiere hacer una mezcla entre el nazismo, entre el zarismo y el comunismo, y él es amigo y elogia a Stalin, etcétera, etcétera. Es decir, no me vengan con aquello de que él es anticomunista y que él es un hombre de valores y de fe, porque eso es un show. Él no es un hombre de fe, él hace apariencia de fe para ganarse la opinión de un hombre de rescate de los valores. En esa nueva versión de Carlson, de Putin, claro, el nuevo enemigo sería Europa y Estados Unidos. Da la impresión que este Carlson, detrás de él está Trump, están tomando una posición realmente de traición a Occidente y están traicionando a su propia nación, Estados Unidos, en una versión que todo mundo percibe que detrás de Putin está la simpatía de Trump. Ojo, yo veía con mucha simpatía muchas cosas de Trump por el lado de la derecha, pero es que aquí se está levantando una falsa derecha que se va a unir con un Putin reciclado para manipulación de propaganda de guerra como el salvador de la civilización cristiana. Ojo, estimados amigos, yo sé que más de uno, muchos amigos anticomunistas van a decir: Luis Fernando, estoy furioso con esos ataques que usted está haciendo. Yo no estoy haciendo ataque ninguno. Aquí estamos siendo objetivos conforme a las declaraciones que están habiendo. Por ejemplo, usted vea el asunto de, aquí yo me estoy perdiendo un poco, el asunto de las amenazas que Trump está haciendo a la OTAN. Es decir, que si él llega al poder, él va a romper con la OTAN, él va a traicionar a Europa. Entonces, y va a dividir a los Estados Unidos, de manera tal que no vendrá entonces una alianza Estados Unidos-Putin y el occidente de Europa van a quedar abandonados. Lo que significa que Europa va a ser finlandizada, va a quedar dependiente, va a ser tragada por el dragón rojo, por ese nuevo monstruo que se erige como el nuevo dueño del mundo. Alguien diría: China. No, Rusia, Putin. Sería, digamos, el valor de un mundo multipolar, entre comillas, pero que realmente sería un Putin que reivindicaría sus fronteras, las fronteras históricas. Por lo tanto, si él, al invadir el Donbass, y al invadir esa parte de Ucrania en nombre de su familia de rusos, ya está hablando que los ucranianos son también rusos, ¿cierto? Por lo tanto, no será que después del Donbass él invadirá toda Ucrania. Y si le dan oportunidad, él llegará a las fronteras con Polonia o a la mitad de Polonia, reivindicando las antiguas fronteras.
Hubo un comunicado del gobierno de Mongolia a esa entrevista de Carlson, afirmando que si son para reivindicar las fronteras históricas, entonces Mongolia reivindica la frontera del Genghis Khan, que sería hasta media Europa y hasta casi Constantinopla. ¿Qué le parece? Entonces podríamos estar reivindicando. ¿Les parece bien que nosotros los colombianos reivindiquemos la Gran Colombia? Es decir, que digamos que Panamá, Venezuela y Ecuador pertenecen a Colombia y cuya capital sería Bogotá. Eso yo creo que sería una estupidez, una falta de respeto al derecho soberano que esas naciones ya se constituyeron. ¿No le parece, estimado amigo, que debemos respetar las soberanías en el esquema actual de la institucionalidad occidental? Entonces, aquí entra lo siguiente. Putin puede hablar, puede quedar como un coloso, como un hombre que quiere defender a su pueblo. Él dice que la guerra la comenzó Estados Unidos y que Estados Unidos en el 2014 los demócratas apoyaron la reivindicación de Ucrania contra el comunismo. Es verdad que hubo apoyo americano, como siempre ha habido en todas las revoluciones en todo el mundo y desde hace tiempo, pero eso es una farsa, es una mentira, es porque es la versión de Putin. La realidad es que en el 2014 Ucrania se liberó de un gobierno títere de Putin, de un gobierno títere de Rusia. Pregúntele a los ucranianos si ellos quieren ser parte de Rusia. Verán que ellos no quieren ser parte de Rusia, porque ellos todavía están resentidos y adoloridos con el genocidio de más de 6 millones de ucranianos que mató Stalin por un imperialismo, los mató de hambre, de una manera criminal, espantosa. Es evidente que Ucrania no quiere ser parte de Rusia. Y curioso es que hay unos grandes sectores de Ucrania que son católicos, los ortodoxos, que se llaman ortodoxos católicos, los llaman peyorativamente los uniatas. Pero los uniatas son gente buena, es gente que tiene fe, es gente que ama al Papa, es gente que es fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y al todo el depósito de la fe. Ucrania siempre ha sido un pueblo mártir del comunismo, precisamente por ser un pueblo con fe todavía. Claro que hay también mucha corrupción. Yo no estoy hablando de la Ucrania de Zelensky. Zelensky es un hombre que a veces se le ve danzando vestido homosexual. O sea, esa Ucrania sí es corrompida y sí hace parte del nuevo orden mundial. Pero existe una Ucrania profunda que es la verdaderamente mártir. Y en el 2014 ellos salieron en una verdadera rebelión de la que tuvieron como premio la liberación de Ucrania de un gobierno títere comunista pro-Putin. Y quien lideraba esas protestas, esos plantones en Kiev, era la imagen de Nuestra Señora de Fátima, era el rosario que se rezaba en esas veladas, en las carpas, en medio de la noche, en medio de la nieve, en medio del sufrimiento, pero que ellos querían la libertad de su pueblo, una libertad que ahora se le está quitando. Señor Carlson, ¿usted por qué no dice la verdad entera y por qué solo le da el micrófono a Putin? Eso es una manipulación vergonzosa y es una falta de calificación profesional para un periodista. Sigamos con Putin. Él hablaba de que así como el Imperio Romano decayó después de 500 años de decadencia hasta que cayó con las invasiones, 2 olas de invasiones que hubo en toda Europa, entonces él dice, al final cayó y surge el occidente. Pero entonces aquí él queda claro que están habiendo cambios en que el occidente va a caer también y él surge de manera peyorativa a atacar en presencia de Carlson, que es americano, a los Estados Unidos. Es una vergüenza, señor Carlson, que usted no defendió a los Estados Unidos. Entonces defiende a los Estados Unidos, ataca a los Estados Unidos como un imperio decadente que va a caer junto con Europa, con América Latina, con todo el occidente
ex cristiano, pero todavía tiene savia cristiana. Y entonces significa, él dice, estos cambios van a ser rápidos. Es evidente que él se está sugiriendo como un nuevo imperio que liberará, salvará y será en la defensa de la civilización cristiana. Yo les recomiendo, denle el micrófono a los ucranianos. Una cosa es cierta, estamos en guerra y la principal herramienta de la guerra es la guerra psicológica revolucionaria, la maniobra de manipulación psicológica que nos hacen perder el deseo de luchar. Y es ahí donde está exactamente el papel de Trump y de Carlson. Trump, que era una persona que veía con simpatía, pero ahora lo veo con temor y recelo, y mismo un Estados Unidos que comienza a traicionar a Occidente. El propio Biden, por ejemplo, le cortó el gas, el combustible a Europa. Europa está sin combustible. Ha invertido 300.000 millones de euros para instalar plantas para poder recibir ese gas de los Estados Unidos y de esa manera salvar el problema del combustible y la energía en Europa. Dicho sea de paso, Estados Unidos se lo vende bien caro. Y entonces Biden corta el gas a Europa. Y dicen que su argumento es por argumentos ambientalistas y para ganar el electorado ambientalista de los Estados Unidos. Yo no creo eso. Yo creo que están haciendo maniobras para abandonar y traicionar a Europa y que Europa quede finlandizado, dependiente de Rusia, de manera tal a que Rusia ahorita va a venderles sí el gas que necesitan, pero a 2, 3, 4, 5, 6 veces el precio, de manera tal a que Europa va a colapsar y va a tener que ponerse a los pies de Rusia. Es decir, ¿y quién es el que está llevando todo eso? Los propios Estados Unidos. No solamente el partido de Biden, los demócratas, sino el propio Trump traicionando a la Europa. Y eso es una cosa que a nosotros nos deja realmente muy preocupados, porque significa que da la impresión que se está jugando una nueva carta, un nuevo orden mundial, que no sería el World Economic Forum, sino un nuevo orden mundial con cara totalitaria, tipo Putin, tipo China, tipo Irán, de manera tal a que el mundo va a quedar finlandizado y ese sería el fin de la democracia y de la libertad. Siempre la historia se repite. Yo quisiera aquí ver cómo la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy parecido. Hitler se proponía en la propaganda, en la manipulación preguerra, como el defensor de la civilización cristiana, y sus cruces gamadas y sus estandartes evocaban un poco las cruzadas. Era el restaurador del orden en medio de esa anarquía socialista de esa época de la década del 20-30, en que surgió en Alemania Rosa Luxemburgo y el socialismo anárquico. Él triunfa en Alemania con el voto y el apoyo de los católicos, pero el voto de los católicos también de los franceses, la nobleza francesa y de muchas personas. Había aquí en Colombia, por ejemplo, personas conservadoras católicas que decían en la calle Heil Hitler. Se ven aquí en los clubes sociales personas haciendo el símbolo de nazi, pero era gente buena, gente engañada, porque veían en Hitler el restaurador de la civilización cristiana, y habían también hasta prelados muy buenos que también eran engañados, si bien que la Iglesia siempre condenó el nazismo, pero no significa que habían sectores que veían en Europa, en Hitler, una esperanza
Y entonces, ¿qué pasó? Hitler se aprovechó de ese prestigio para lanzar su doctrina del Anschluss, Mein Kampf, mi lucha. Él decía que él tenía que llegar de nuevo a las fronteras históricas de Alemania. Y cierto, ojo, exactamente lo mismo que Putin está diciendo ahora, está sugiriendo, por mucho que Carlson después limpie un poco las cosas diciendo que Putin no es imperialista y no es expansionista, no es exactamente lo que Putin está sugiriendo. Ojo, señor Carlson, no le lave la cara a Putin. Entonces, ¿qué pasó? De un momento a otro viene el Pacto de Múnich. Ustedes saben, Hitler invade a Austria como parte de la frontera natural de la cultura alemana, a pesar de que la Austria católica nunca fue muy de Bismarck y de ese protestantismo de Berlín. Pero en todo caso, frente a esa amenaza de un Hitler, de un nazismo que tenía odio, reivindicación contra Occidente por el Pacto de Varsovia, que los humilló con la derrota, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, entonces era necesario apaciguar al enemigo, ¿cierto? Y apaciguar al enemigo era reunirse. Entonces se reúnen en un 30 de septiembre de 1938, Daladier por parte de Francia, Mussolini por parte de Italia, Hitler por parte de Alemania y Chamberlain por parte del Reino Unido. Y deciden regalarle generosamente a Hitler todos los Sudetes. Para aquellos que no sepan qué son los Sudetes, yo también apenas estoy sabiendo, era la Checoslovaquia actual. Toda esa parte estaba incrustada así en la frontera alemana y fue regalada generosamente. Le reconocían también la anexión de Austria y todas las prerrogativas que Alemania había perdido con el Pacto de Varsovia en 1917. Es evidente que eso mostraba una grande fragilidad de Occidente. Para apaciguar al enemigo había que darle carne al oso, había que darle carne al león. Por supuesto que lo que hizo fue encarnizarlos. Y entonces vemos a un Chamberlain que vuelve a Londres triunfalista, sale del avión y es ovacionado como el salvador y el rescatador de la paz de Europa, porque firmó el Pacto de Múnich. Se le había dado trozos grandes de Europa, pero en fin, la paz valía todo. ¿No les parece que pasa lo mismo ahorita con nuestros paz total aquí en Colombia, que dicen que la seguridad vale todo? Es decir, que hay que capitular y entregar todo al enemigo. Lo que hace Petro y nuestra gente es burlarse de la fragilidad de Occidente y de la manipulación de la paz. Pero eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, siempre es la guerra psicológica. Y entonces Chamberlain se presenta a la Cámara de los Comunes y da un discurso triunfalista en que es aplaudido, es ovacionado, y solo un líder se levanta para rebatirlo. Se llamaba Winston Churchill, un hombre que era cuestionado hasta ese momento, hijo del duque de Marlborough, ¿cierto? Un hombre íntegro, un hombre con grande personalidad, y en ese momento él lo interpela y le dice a Chamberlain: tuviste a escoger entre el deshonor y la guerra. Escogiste el deshonor y tendréis la guerra. Bueno, un año después, la invasión a Polonia, 1 de septiembre de 1939. Europa se despertó del sueño de esa manipulación y vio que tenía delante un imperio de Hitler que amenazaba con sus Panzerdivision la frontera de todo el mundo. Y pacto. Bueno, ustedes imagínense qué pasaría si Trump, ya gobernando Estados Unidos, triunfando en los Estados Unidos, termina haciendo un pacto por el cual le cede el Donbass y toda esa parte que invadió Putin a Ucrania. Bien, Putin va a decir que muy bien, vamos a declarar la guerra, va a firmar todos los pactos que quiera.
porque normalmente esa gente no, no se compromete con nada, firma todo pero no se compromete con nada. Entonces va a pasar un tiempo, va a percibirse como el fin de la guerra y viene de nuevo la paz. De un momento a otro, Putin va a invadir Ucrania, porque él mismo dice que el pueblo ucraniano es el pueblo ruso y va a reivindicar la gran familia. Eso va a ser igual, va a ser como la invasión de Hitler a Polonia. Y cuando invada Ucrania, ya la OTAN va a estar desmontada, debilitada, porque Trump la desfinanció y va a haber la invasión a Europa. ¿Y quién va a ser el culpable? Trump y Carlson. Y toda esta nueva, digamos, grupos de poder de Occidente que están facilitando ese acceso a Putin. Dejo en destaque aquí que normalmente hay como una alianza que se dice que es derechista entre Trump y Putin. Eso es mentira, Putin no es de derecha, Putin no tiene fe. Putin ahora, sí, en este momento, él está haciendo normas contra el aborto, restricciones a la ideología de género. Es un show, porque él necesita prestigiarse, pero entonces hay una falsa derecha, ¿cierto? Es más o menos como esa derecha francesa que apoyó a Hitler. Así va a ser esa derecha de Trump que va a apoyar a Putin y va a ser el responsable de ese nuevo orden mundial de cuño totalitario. Entonces, alguien podrá objetarme, señor Luis Fernando, usted se le está yendo la mano. Entonces, es mejor el nuevo orden mundial de pro ideología de género, pro religión interconfesional, pro persecución de la Iglesia Católica conservadora, pro abortista, pro comunista, con título, con cuño occidental. Es mejor eso. Yo le digo, estimado amigo, no nos dejemos engañar. Existen dos versiones de nuevo orden mundial. Una de cuño democrático, occidental, pero hay otra de cuño totalitario, que es la de Putin. Es decir, no es que es de Guatemala a Guatepeor, estamos entre dos tenazas. ¿Cuál es la que nosotros queremos? Nosotros no queremos ni una ni otra. Nosotros queremos la civilización cristiana y ella va a venir de la ruina y de la devastación del mundo moderno, como Nuestra Señora de Fátima lo previó. Nosotros queremos el regreso del orden del occidente cristiano y él solo se dará por medio del Santo Rosario, por medio de la conversión al Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo se hará eso? Recemos el rosario, confiemos, sigamos luchando en la defensa de la civilización cristiana y verá que Nuestra Señora nos dará la victoria.